aquí sale fácilmente una mini sector de Barquisimeto. Miren, una escuela de por acá. Los bloques que les hice hace un año, esos bloques 7. Esto por aquí que con mi equipo no me asomo más porque me van a decir está grabando. Todo por aquí. Unos bloques allá. Softball, fútbol. Inmenso. Segunda aquí a Fusión. Escuela Bolivariana. ¿Cómo va la venta, Fina? Octubre 2. Pareciera una mata. Aguará. ¡Epa! Doña, ¿cómo se llama ese liceo? Ese es una... Barquisimeto Bello, Naguará. Estoy por aquí por la avenida Carabobo con Libertador. Vengo otra vez en mis aventuras con la bicicleta. Voy a grabar la Ruega Sur. La Ruega Sur. Voy a actualizar ese video que hace como año y medio hice uno y me están pidiendo otro. Allá voy. Esta vez me voy a meter en más lugares. Barquisimeto querido, una de las zonas más populares de la ciudad. Y me puse la gorra, la cámara en la gorra como siempre últimamente. Para ir más cómodo, la gente más tranquila. Y yo grabando. Vamos a bajar por aquí por la intercomunal Barquisimeto-Duaca, que hay bastantísimo tráfico. Intercomunal Barquisimeto-Duaca, aquí vamos. Una nueva aventura. Miren la moto, parecemos Vietnam, como siempre digo. La parada. Ahora miren cómo están las patillas aquí, sabroso. Barquisimeto lindo. Sabroso grabar así de mi bicycle, porque llevo las manos libres y la cámara va hacia donde se mueva mi cabeza. El único detalle es que no tengo control de cómo van saliendo las imágenes, pero aquí vamos. Hasta ahora los videos que he hecho hasta ahora han salido nené. Vayan a verlos. Vamos a meternos para la Ruega Sur. Este populoso sector de Barquisimeto. Vamos a meternos por acá y darle piano suavecito, sin tanto apuro. Vamos a ver esta hermosa estatua que está aquí de la Virgen Divina Pastora, esta imagen. Aquí podemos sacar una miniatura. Y aquí sale fácilmente una miniatura. Barquisimeto. Vamos a meternos entonces. Esta es la avenida 5 de la Ruega Sur. Popular sector de Barquisimeto. Veo bien la vialidad por el momento. Suavecito por aquí. Noviembre 2025, 12 del mediodía. ¿Cómo se llamará esto por aquí? Creo que las acacias. Entrando por esta puertecita tengo yo unas amigas. Años que no las veo. Barquisimeto, vamos a meternos. Trata de meternos en todos estos rincones. Hasta donde pueda. Popular sector de la ciudad. Si tu casa está por aquí o de tu familia,
familiares o viviste por acá, déjamelo en los comentarios para que compartamos anécdotas. Vamos a ver qué es esto por acá. Naguará. Yo creo que nadie hace estos recorridos tan detallados. Vereda 3 dice allá. El día está hermoso. ¿Ya vieron mi video de la urbanización Concordia? Vayan para allá, que quedó fino también. Barquisimeto, quedó fino la urbanización Concordia. Fundada en 1950, la urbanización Concordia. Miren este pino. También díganme cómo prefieren los videos, a pie o en bicicleta. Igualmente en bicicleta de vez en cuando camino, pero en bicicleta es más cómodo para mí y abarco más. Puedo meter por más lugares. Miren, una charcutería, Cardenales. Esta es la escuela de por acá. Ya se las voy a mostrar. Ya saliendo los estudiantes. Escuela de por acá. Esta se llama... No me acuerdo cómo se llama esta escuela. ¿Cómo se llama esta escuela, jefe? Carmen Fernández. Carmen Fernández, sí. Miren, un pedacito de escuela. Para los recuerdos de la gente. Muchos estudiantes por acá. Inmensa esa escuela. Inmensa, mira, muchos negocios. Negocios pequeños. La gente, como les dije en otras oportunidades, hacen los negocios en su casa. La gente buscando alternativas para producir. Eso es lo bueno de las crisis, que hacen que la gente pues busque la creatividad, el instinto de supervivencia, hace que la gente busque alternativas para sobrevivir. Por acá tampoco sé cómo es, sé qué sector es, porque si uno trata de buscar información en internet no se consigue. Por eso les digo, ayúdenme ustedes en los comentarios y así conocemos mejor. Seguimos. Vamos a llegar a los bloques de por acá. Mira, carnicería La Sur. Se ve buena, ¿eh? Para el sector. Son los bloques, los populares bloques por acá. Que nos damos una vueltecita por allá. Nunca me he metido por ahí. Barquisimeto, y hay poca señalización. Barrios de Barquisimeto que también merecen sus videos. Por allá se sube para la Concordia. Primera vez que me meto por aquí. Queridos amigos, gente tranquila por aquí. Antes la inseguridad era fuerte, pero ahorita no, ahorita está tranquilo todo, gracias a Dios. Ojalá siga así. En aquellas escaleras para la Concordia se va por ahí y después sales a la Libertador. Nos devolvemos.
esa casa de 2 pisos, está hermosa. Sí, espero que se esté viendo, vamos a meternos por ahí a ver. Que también es primera vez. Lástima que no tiene las señalizaciones típicas de Barquisimeto, la señalética. Que la verdad que no sé qué carrera, qué calle es esta. Casa muy bonita. La gente tuvo su casa humilde y después la puso poco a poco, con esfuerzo, la fue poniendo bella. Pues sí, no sé qué calle es, pero bueno, ustedes me ayudan en los comentarios. Y yo de repente en Google Maps identifico y se los pongo en los subtítulos. Aquí venimos, el día está fresquecito, a pesar de que ya va a ser la 1 de la tarde. Y hay un intenso sol. Está bien fresquecito. Mira, Firulai por aquí, Firulai. ¡Hey! Yo. Aquí vamos. Y está bueno, tengo que decirlo, está buena el asfalto. Está en las calles, no veo tanto hueco. Miren los bloques. Tipo así como los de Bararida. Esa casa tan bella. Bueno, allá está. Allá hay señalización. Esta es la avenida 5 con calle 6. Anduve por la calle 6. Allá está un gimnasio, una cancha. Vamos a devolvernos para acá para ver bien los bloques. No está tan mal y la vialidad está buena. El video que les hice hace un año, esos bloques 7, dice ahí, era horrible. Mira, aquí hacen los miércoles, hace un mercado popular. Bueno, ahora está un gimnasio al aire libre. No sé si trasladaron el mercado o lo ponen ahí mismo también. Barquisimeto. Es que el bloque sí necesita una pinturita. Bien pintadito, se debe ver hermoso porque es como una panorámica de la zona. Ruega Sur, popular sector, gente muy buena. No crean esos chismes por ahí, que si gente no, son gente trabajadora. Lugares humildes sí, pero humildad no va reñida con la calidad humana. Bloques. Yo jugaba mucho por aquí fútbol y softball en un campo. Ahorita nos metemos por el campo a ver cómo está eso. Jugué mucho por ahí. Fútbol y softball. Esto por aquí, ¿qué calle es esta, doña? 4. Gracias. Calle 4. Allí en el Jeve también tengo amigos, pero el Jeve es puras colinas, y para andar por ahí sí se necesita un vehículo más poderoso que la bicicleta, pues si no quedo sin pierna. Mire, esta placita está bonita para echar cuento en la noche. Nene, calle 4. Nah, guapa, ya si no le voy a dar, me queda muy lejos el recorrido. O sea, vamos a seguir por aquí a la derecha. Ya está el terreno. Calle 4. Calle 4, avenida 1. De la Ruega Sur. Ahora esta casa está muy bonita, sencillita pero pintadita. La calle, épale, la 1. Sí, la vialidad está buena. Las casas sencillas, chéveres, cómodas. Bueno. Y aquí
está él, mire, con una sola mano, relajadísimo ando. Aquí está el campo de fútbol y béisbol que les comentaba. Yo me iba a asomar por la entrada principal, pero bueno, por aquí también sirve. La avenida 1. Ya saben, me disculpan cualquier temblequeo de la cámara, que esta cámara, aunque tiene excelente estabilización, aún así pues tiene sus detalles. Vamos a acercarnos caminando a la Meliá no se quiere parar, el terreno es irregular. Así por la Ruega Sur, el campo deportivo Teodulo Peña. Ahí lo ven, tiene una grama artificial por aquí que bueno, ya está en las últimas. Seguro que lo cambian pronto, pero es inmenso. Yo jugué mucho aquí softball, sobre todo con mi equipo de Lugano. Una panorámica, seguro que jugaste mucho tú también por acá. Teodulo Peña, vamos. Por aquí también está un liceo, el liceo de la zona. Sequera, creo que es su nombre. Ahí daba clase un amigo, compañero de trabajo que falleció desgraciadamente. Ahí está la cancha. Muchos lugares deportivos por acá. Vamos a subir por la acera. Por aquí está el liceo. Me imagino que salieron ya de clase. El Ciso Martínez. El liceo Ciso Martínez, ¿verdad? Popular liceo de la zona. Muchos muchachos estudian aquí. Recuerdo que una vez, ¿cómo que se llama? El profesor era de cultura y yo venía aquí a grabarle los eventos. Aquí practicaba con los alumnos y yo grababa los eventos y bueno, muy bueno, por cierto, están en YouTube, pero en su cuenta. No recuerdo el nombre del profesor, no, es que eso hace muchísimos años, mucho antes de la pandemia. El liceo Ciso Martínez. Mejor no. Seguimos por la 5. Seguimos por la 5, Barquisimeto, Ruega Sur, Naguará, tremendo recorrido. Clima maravilloso, ya nos acercamos a diciembre. A ver qué eventos decembrinos grabo. Consultorio médico. No sé si es privado, si es público. Por acá, esta es la que allá también se va para la Concordia. Vamos a devolvernos, seguimos derecho por acá. Esta es la otra entrada del campo deportivo. Otra entrada del campo deportivo, por aquí era donde yo entraba, que bajaba desde la Libertador. Otra entrada del campo deportivo.
Esa casa de 2 pisos, mira, un gimnasio, pues nada, pues no se pueden quejar, esta gente tiene todo por aquí. Tiene negocios por montón, gimnasio, tremendo campo deportivo, muchas urbanizaciones inmensas y caché de aquí de la ciudad no tienen tantas opciones. Mira, esto aquí, distribuidora de pollo, se pueden quejar. Ahí está el campo deportivo, en esta casa de la vieja, debe ser por ahí de los 50, 60, con esas líneas. Mira, una ferretería Ferremateriales Ruiz 2020, Naguará, ferretería, me están los bloques allá. Creo que está buenísimo. Muchos servicios aquí, la urbanización. Aquí los fines de semana hay bastante ambiente. Los juegos de béisbol menor, softball, fútbol. Aquí está el campo deportivo, inmenso. Lo que venía uno de esos juegos. Estoy presto a cualquier invitación de la comunidad, alguna vendimia, algo, para recaudar fondos, lo que sea. Bueno, estamos a la orden en mis cuentas. Teodulo Peña, el campo deportivo. Vamos a seguir. Todavía nos falta recorrer más. Miren aquel cerro allá. Los que viven allá en toda la cima. Ese es sabroso vivir por ahí así. Vamos a ver cómo hacemos para meternos hasta por ahí, pues. Nos devolvemos para la 5, que es como la vía principal de acá de la Ruega Sur. Esta debe ser la 4. Esta debe ser la calle 4, avenida 4. Relajadísimo ando. Mira, otra vez el gimnasio, pues, para darle duro a los hierros. Por aquella subida también se va para la urbanización Concordia, que son vecinos. Recuerden, vayan a ver el video de la Concordia, quedó chéverísimo. Estos videos van a quedar para la posteridad, porque estas son como remembranzas de Barquisimeto. En unos 20 años estos videos, pues bueno, así vivían mis padres, mis abuelos, en las casas por allá, como les dije, sencillas, pero bien chévere. Como están los negocios ahí. Van a salir en YouTube. Ahora vieron ese Volkswagen, esa reliquia. ¿Ah? Suena sabroso. Mira, grupo musical, ¿eh? Hasta su grupo musical le tienen por aquí, Tropical Música Bailable. Vamos a agarrarle el número para que los llamen. Una segunda aquí a Fusión Tropical. Tenemos que ayudarnos entre todos. Por allá se ve el Coto Paul por detrás. Ahora, también me gustaría que me invitaran a grabarlo por dentro, porque esa es otra reliquia barquisimetana. Mira, productos de limpieza, cloro, desinfectante, cera. Relajadísimo por acá.
Mira, lavadora, arreglando lavadora con su carrito atrás. Recogiendo los cachivaches para arreglarlo. El mejor queso, Churuguara. Más negocio. Negocio por todos lados. Negocios en las casas. Mira, lonchería El Amanecer. Está cerrada. Esta escuela, ¿cómo se llama? Tobar, algo así. Tienen bastantes escuelas también. En Bolivia, Tobar. Detrás de Residencias Venezuela. Miren, la escuela Bolivia, Tobar. Una de las escuelas de acá de La Ruesga. Escuela bolivariana. Está bien, también la veo en buen estado. Negocio ya otro. Papelería Flor de Loto. Very good, very good. Recorriendo la Ruega Sur. Excelente recorrido, no tengo idea, debe haber como 20 minutos de video ya. Mira los chamos vendiendo aquí. Están vendiendo chicharrones. ¿Cómo va la venta, Fina? Gracias a Dios, echándole pichón. Van a salir en YouTube. Chao pues. Mira otro negocio allá de plátano. Miren estos aquí, estos son más grandes. Mira, hamburguesas, empanadas, como les dije, por aquí sí está un pelo, le falta atención a la vialidad, pero como veo que hay escombros, supongo que es para repavimentar. Esperemos que así sea. Eso sube mucho la moral y la autoestima, la vialidad en buen estado. Sí, esto lo van a arreglar, segurísimo estoy. El nuevo alcalde hace falta. Mira, ruta 6. Esta no es su ruta. Seguimos por la avenida 5. Esta casa de 2 pisos está chévere también. Casa de 2 pisos. Por allá se va para la Ruega Norte. Y ya se las mostré en el video pasado, hace como un año que lo monté. Por este Firulais sí duerme incómodo. Necesito pan salado, víveres. Avenida 5. Seguimos por acá, ambulatorio. Ambulatorio Urbano 1, Ruega Sur. Seguimos por la avenida 5, vamos a seguir derecho. Venta de empanadas, café, 8 por $1, va a ser tan barato. 8 por $1, ahora. Miren, otro negocio. Bien surtidos. Floripan. Ya sabes, recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Cuadrante de paz, policía, fuerzas del orden, ruta 15. Las paradas de los negocios por ahí, para que vean los precios a octubre
octubre de 2025. Miren esos bloques de queso como están ahí. Barquisimeto, por la parada del Ruta 15. Llegando a la calle 20. A ver qué consigo por aquí. Vamos a meternos por acá, que nunca me he metido por aquí, la verdad. Desconozco si sigue siendo la Ruesga Sur. Allá se va para la Pablo Rojas Mesa. Por aquí ni idea, vamos a devolvernos. A otra vueltica por la Ruesga. Y listo. Ya me duele la cabeza porque la cámara en la cabeza pesa, pues. Después de un rato ya cansa. Primera vez que entro por aquí. Pareciera una urbanización cerrada, pero el motorizado entró tranquilo. Tranquilazo, también se ve por aquí la cuestión. Por aquí hay un zanjón. La Ruesga Sur. Guará, primera vez que entro por aquí. Voy a tener que salir por una de estas veredas porque da la impresión de por allá se sale. Ni idea por dónde ando. Salimos. Pues sí, primera vez que entro por acá. Estamos cerquita de la quebrada de la Ruesga. Allá está el puente. En las casas por acá también. Hasta su espacio humanizado tienen por aquí. Imagino que es como una especie de parque. Aquí su cancha de basquetbol. Sencillo pero chévere. Aquí esto parece un club social, algo así. Un poco de cerveza por ahí. Y allá deben hacer su parrillita para compartir. La Ruesga Sur. Aquí mismo al lado está la Ruesga Norte, que también les haré su video. Bueno, esto está muy bonito por aquí. Miren, las matas, muy bien arregladito. El amor de la comunidad. Árboles frutales, hay ahí una especie de huerto comunal. ¿Se dan cuenta? Caminando no hubiese podido abarcar todo esto, Naguará. Impossible. Vamos a salir a la vía principal. Por aquí está el puente que les dije que va por la Ruesga Norte. La Ruesga Norte. El puente, Aguará. Puente de Aguas Negras, la quebrada de la Ruesga,
Barquisimeto. Ya por aquí es la Ruega Norte. Vamos a ver este liceo. ¿Cómo se llama este liceo, chamo? ¿Sabes? Preguntar en la bodega. La bodega. Epa, ¿cómo se llama ese liceo? No sabe tampoco. Así es, esta gente vive por aquí, no saben cómo se llama el liceo. Doña, ¿cómo se llama ese liceo? Esa es una escuela, Juan Tamayo Rodríguez. Gracias. La escuela Juan Tamayo Rodríguez. Yo no sé si esta es si esto es ya la Ruega Norte o seguimos en la Sur. Ahí está la escuela Juan Tamayo Rodríguez. Aquí llegamos por hoy. Gracias por haber visto el video. Nos vemos en la próxima. Saludos.